El segundo round. Cómo saber cuándo estás listo y cómo hacerle para no arruinar tu nueva relación. En portada, Ludvika Paleta. ¿Cómo le hizo para que la vida no la tirara a la lona? Las 5 cosas que nunca deberías de decirle a tu jefe. Aprende a lidiar con los cuñados hijos de la... y ponles un alto de una vez por todas. Ya basta de tanta culpa. Te decimos cómo transformarla en poder. ¿No sabes dónde quedó tu autoestima? Recupérala. MOA Noviembre. Más de 190 páginas de segundas vueltas, superación personal, neurociencia, salud, fuerza e inspiración. Una revista de Marta de Baile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años al aire. Con Marta de Baile. Y está con nosotros nuestro neurofisiólogo de cabecera para entender hoy a nuestro cerebro, pero desde el punto de vista de las emociones. O sea, con la cara, haces cara de miedo, haces cara de ternura, haces cara de tristeza, haces cara de alegría. O sea, al final la cara, Eduardo, es la pantalla que manifiesta tus emociones. Y con todos esos gestos que hacemos, queremos decirle a la persona que tenemos enfrente que nos sorprende lo que nos acaba algo, de decir. lo que sea. O lo que sea. Porque te da miedo. Queremos que nos expliques cómo el cerebro decide enviar las instrucciones a la cara para que frunce el ceño, para que abra los ojos, para que sonría, para que haga cara de terror. Sí, hay una interpretación inmediata del evento. A ver. Lo que hacemos, la mayoría de las ocasiones de esto son interpretaciones. A lo mejor ni estás enojada, a lo mejor ni siquiera estás emocionada, pero el cerebro encuentra muchas emociones a partir de la interpretación. Pero también depende de mi estado de ánimo, Marta. A ver, danos el ejemplo. Si tú me abres los ojos y te digo, oye, Marta, fíjate que llegó esta factura y te la paso y tú la ves y tú abras los ojos, yo inmediatamente, si estoy enojado, yo digo, ya se enojó. O si estoy contento es, ay, también le sorprendió. O depende mucho también del estado de ánimo del que yo tenga para interpretar las emociones del otro. Sí. Hay un código universal en la gran mayoría de las emociones y de los gestos y del lenguaje corporal de lo que hacemos en la vida, pero tengo que decir abiertamente que la interpretación de todo esto se empezó con los ojos. Somos animales, somos una especie que ve nuestros ojos y ve los de la otra persona. Puede ser que yo esté triste y te veo, Marta, y digo, oye, ¿por qué estás triste? Y tú, nada que ver, y dices, es que te veo triste, se te ven tristes los ojos. No, la interpretación empieza a partir de quién está viéndote. Entonces, hoy reconocemos, y el programa de hoy es precisamente decir que la gran mayoría de nuestros actos son procesos inconscientes, son mensajes que hacemos sin que nos demos cuenta de lo que estamos moviendo para enfatizar nuestro lenguaje oral. Tenemos un lenguaje a través de los gestos y a través de las manos que incrementan el mensaje, proporcionan una emoción, la cual es un amplificador. ¿Y qué parte del cerebro hace que todo eso suceda? 2 en esencial. La primera parte es una integración lógica, es decir, mi corteza prefrontal. Por lo tanto, entre más corteza prefrontal, más interpretación doy de las cosas. Si me fui a China, si me fui luego a Estados Unidos, y luego estuve en España y regreso a México, suelo dar interpretaciones más, más diversas de la información que estoy viendo. Si no he tenido contacto mucho con la población, no sabré interpretar adecuadamente. Esto entonces interviene el factor social y cómo lo aprendo. 1, corteza prefrontal. 2, amígdala cerebral. Giro del cíngulo hipocampo. 3 estructuras. La amígdala cerebral, emociones. Si tú abres los ojos, yo inmediatamente te pongo atención. Sí, recuérdanos otra vez las características así en una palabra. Amígdala es emoción. Emociones. Hipocampo, memorias. Memoria. Giro del cíngulo, interpretación. Ok. ¿Y la corte prefrontal o esa cosa? La corteza prefrontal. Objetividad. Integración, objetividad. ¿Conciencia? Proyección, funciones cerebrales superiores. Ok. Análisis matemático, lógico, congruente, objetividad de la vida. Ok. Entonces, cuando tú te ríes conmigo, lo primero que hacen es también se activan unas neuronas en espejo que están en la corteza, tanto parietal como frontal, y yo me río contigo. Sin saber de qué nos estamos riendo. Y obviamente si hay empatía,
Tú me dices, ¿de qué te ríes, tonto? Yo te digo, no sé, de lo que también te estás riendo tú, sin integrar este procesamiento. Yo creo que yo tengo las neuronas en espejo muy altas. Sí. Mis hijas no saben cómo me molestan, cuentavientes, porque cuando alguien me está hablando, yo imito los movimientos de la boca. Sí, cierto. Y de la cara. Estoy así, como moviendo la boca, así como dígalo con mímica, repitiendo lo que estoy viendo. Y es totalmente inconsciente. Neuronas en espejo, cuyos gestos, y te voy a decir en ese punto, se libera oxitocina para que te hagas empático con el otro. Es uno de los elementos por los cuales nosotros los humanos, en especial los primates, tenemos estas neuronas. Si un primate ve que le está espiojando al otro, le está sacando los piojitos, llega el otro y también lo empieza a espiojar, o sea, le empieza a sacar los piojitos. Este aspecto lo tenemos también los humanos. Por lo tanto, somos más sociales entre más neuronas en espejo. ¿Vamos con la sorpresa o a dónde Venga vamos? con la sorpresa. Vamos con la sorpresa. Sí. A ver, explica la sorpresa. La sorpresa es la apertura de los ojos, de los párpados, se van hacia arriba y el inferior hacia abajo, incrementando que el glóbulo ocular se haga más grande. Hay un movimiento de los músculos de la frente hacia arriba. La boca se hace un poquito grande por una liberación de dopamina, adrenalina en forma rápida. Y además, con este evento, lo que estamos haciendo es que se dilate la pupila, entra más luz para poner más atención. Qué chistoso. Y esto lo aprendemos a partir del 3er mes de vida. Cuando nosotros nacemos, no podemos ver la cara. Vemos, lo primero que vemos en la vida son ojos y lo asociamos con voz. Por lo tanto, a partir del 3er mes de vida ya te sorprendes. La sorpresa difícilmente llega a una connotación de seguimiento ocular, simplemente te quedas viendo hacia quien está enfrente y es una liberación masiva para poner atención. Por lo tanto, te puede sorprender algo muy grato o algo muy desagradable y es un aspecto de cambio neuroquímico en menos de 8 segundos, pero que naturalmente desde el 3er mes de vida que lo aprendimos jamás se nos va a quitar. La sorpresa entonces lo que hace es llevar más información al cerebro y decir, hey, esto no lo habíamos visto. Él entra al hipocampo y genera una rápida activación. Esto está cañón. Claro. Sí, pon atención. Y la amígdala entonces en ese momento dice, me río, me quedo parado, veo más. ¿Es feo o es bonito? Exacto, es el sentimiento. Entonces ya están los dos, entre la amígdala, emoción, y el hipocampo, la memoria. Y el giro del símbolo empieza a interpretar. Me muevo para allá, lo saludo, le mando un beso, me doy de vuelta, te encuentras al ex, no sabes. Esa es la expresión. Levantas los ojos, los párpados, y te quedas frío en un principio. Pero después entra el hipocampo y automáticamente este evento se hace una retroalimentación positiva. Por lo tanto, toda esta situación lo vamos constituyendo en el transcurso de la vida. La cara se convierte en la proyección de lo que dice el sistema límbico. Pero ve qué maravilla el cerebro, neta, ¿eh? Ves a tu ex, sorpresa. Sorpresa. ¿Cuál es el de la memoria? El hipocampo. El hipocampo, claro, ya, memoria. El odio, me hizo una perrada. Me hizo una perrada. Amígdala, te da un coraje horrendo. Sí. ¿No? Entonces, ve toda la expresión que haces. ¿En cuántos segundos puedes cambiar de una expresión a otra? En cuestión de 5 segundos. Por ejemplo, ves a tu ex que sale de la puerta, estás a 2 metros de él, y la sorpresa es masiva. Difícilmente, como es la liberación de ¿qué te pasó, Marta? Parece que viste un fantasma. Sí. Claro. Y te quita, o sea, no puedes hablar, o lo que dices no es en relación a lo lógico que quieres decir, porque se activa la parte menos inteligente de tu cerebro en ese aspecto. Después, te acuerdas de la perrada, te acuerdas de la mala jugada, y entonces la emoción que predomina es lo último que te dejó esa persona. Claro. Pero ya no es sorpresa, ya es coraje, ya es un fenómeno ya más relacionado. Por lo tanto, metemos más luz a los ojos, metemos más atención, y esto es muy claro. Entre más luz tengas enfrente, más atención pones. Más abres los ojos, además. Más abres los ojos, claro. Por supuesto. Y no es lo mismo la sorpresa en la mañana, a mediodía, que en la noche. ¿Cómo? Sí. A mediodía, por ejemplo, entre las 10 y 12 del día es el momento en que el cerebro más atención pone. Es en donde más te puede sorprender, desde el punto de vista de ciclo circádico. En la noche te puede costar un poco más de trabajo sorprenderte, pero lo puedes lograr. Ahora, pues llévenle mariachi a su novia en las mañanas, no le lleven gallo en la noche para que se sorprendan. Y ante esto es el fenómeno de lo esperado, de la expectativa. Entre más expectativa tienes, más te sorprendes. Sí, claro. Por lo tanto,
Lo que sí queda muy claro es que en el transcurso de la vida nos sorprendemos más cuando más dopamina liberamos. Por eso, las personas entre los 17 y los 25 años son las que más se sorprenden en la vida. Después ya no sorprenden, pero cuesta más trabajo sorprender al cerebro. Sí, a menos que te echen un estado de cuenta de American Express infernal. Esa sorpresa no te la quita nadie. Claro. Exacto. Pero las interpretaciones de esta, en especial de esta emoción, es casi universal. Cuando levanta las cejas de una manera rápida, es sorpresa. Cuando lo haces en forma repetitiva, es una manera de proyectar una emoción positiva y liberar oxitocina. Así de a ver. Y te tranquiliza. Exacto. Si entras a un sitio donde nadie te conoce y le empiezas a levantar las cejas rápidamente, en un fenómeno de ciclo, le disminuyes a la persona que está enfrente de ti la atención. Es una manifestación también de liberar dopamina y oxitocina, sin tocarte. Sí, pero si llegas a hacerle así a alguien, pero te da risita. Yo creo que sí pero sí te relaja. O sea, dices, ay, qué buena onda, güey. Entras a un, por ejemplo, entras a un avión y el piloto te hace así. Como Titino. Buenas noches. Sí, claro. La gente dice, ay, mira qué agradable. Disminuye la tensión. Si te subes a un avión que le tienes pavor a los aviones y el piloto te hace así, dices, wow, te sube la cejita. Ya nos llevó con paz y tranquilidad a nuestro destino. Oh, wow, este güey me está ligando. También. O estás porque es como qué vole, qué pacho. En un sitio donde hay muchísima tensión, tú puedes romper la tensión con ese gesto. Entonces, darnos cuenta que esa es una interpretación inmediata que está en las cejas, arriba de los ojos. Entonces, Marta, cuando vayas a dar una conferencia ante 3,000 personas o 4,000, lo primero que vas a hacer antes de decir, buenas tardes, mi nombre es Marta de Baile, levanta las cejitas así de... Tú te relajas al que está escuchando y vámonos. Ok, vamos a hablar de lo que dice el cuerpo. Sí. Cuando nosotros queremos hablar, bueno, aquí hay una parte fundamental. La mitad de lo que decimos es lenguaje corporal. Entonces, si tú te amarras las manos, no mueves la cara, no mueves los ojos, el mensaje llega con mayor dificultad al cerebro de quien estás hablando. Claro, es como cuando te dicen, pues ándale, hablemos, y se sientan, cruzan las piernas, cruzan los brazos, ¿no? Y te dicen, pues platiquemos. Pues estás totalmente cerrado. Claro. Se te acabó la conversación o te cuesta más trabajo. Dices, está cerrando y la interpretación es, está molesto, está enojado. Punto número 1. Si nosotros queremos hablar de aprendizaje, traemos un proceso muy especial con nuestra, digamos, herencia filogenética. Los mamíferos, por ejemplo, en este caso, los chimpancés, cuando mueven las manos o mueven los brazos en forma muy rápida, generan mucho miedo a los demás. Y esto se transmite. De forma inmediata la manada se puede contagiar de miedo. Pero cuando mueve las manos de forma muy, digamos, fácil, muy débil, muy sutil, este proceso hace que los demás monos le pongan atención. Bueno, los seres humanos traemos esto todos los días. Si tú mueves tu mano de una forma sutil, pequeña, con movimientos finos, como un dedito que se mueve, con una circunstancia de decirle algo a alguien, moviendo la mano con muchísimo cuidado, esa persona te va a poner atención, sí o sí. El mensaje es muy claro. Cuando nosotros generamos movimientos muy lentos y débiles, se incrementa el poner atención de quien está. Por eso los políticos y todos los oradores mueven las manos así. De manera muy leve. Y ese es uno de los eventos. Sí. Órale. Pues dime qué. Pues sí. Claro. Se pones nervioso también a la gente para que te conteste. ¿Dónde está el invitado? ¿Dónde? ¿Qué dices? ¿Dónde está el invitado? Viene caminando. Claro. ¿Dónde? Pero, así nos ponemos nerviosos y es el mismo proceso emotivo que tienen los chimpancés. Cuando los chimpancés hacen el movimiento fuerte, como si estuvieran volando, en ese momento todo el mundo se pone nervioso, no sabe por qué, y en ese aspecto nos parecemos mucho. Entonces, movimientos suaves y pequeños sugieren atención para quienes nos están viendo, pero también para ti. Si tú te quieres tranquilizar, de hecho hay un mensaje de esto que lo dice el campo de las neurociencias: junta de tu mano derecha las yemas de todos tus dedos y velo. Y en ese momento, a partir de ese momento, vas a poner mucha atención de lo que estás diciendo, pero quien te esté viendo también va a poner atención.
vas a incrementar el proceso atentivo. El cerebro tiene esa proyección porque hay mayor terminación neuronal en la punta de los dedos. Es un aspecto natural que tiene el cerebro para poner atención. Por eso, cuando tú pones los dedos enfrente de ti, es para que alguien... No, es que no es así, Marta. O sea, Marta está como contando 1, 2, así. Júntalos todos. Un pañito, exactamente. No, yo no soy de juntar todos los dedos, pero sí soy de señalar. Sí, mucho. Te voy a decir algo. Ajá. Exacto. Y señalo. Y es la última vez. Te voy a decir una cosa. Es la última vez. Ajá. Exacto, esa manita. Y con respecto a ese punto... Y saco la quijada. Claro. Es la última vez. Exacto. Que me dices esto en público. Que cometes un error. Exacto. Aquí el punto es, ese señalamiento del dedito acusador, junto con la salida del mentón, y levantar incluso a veces la ceja, es un dato para generar miedo. Claro. Nos damos miedo. Y damos miedo. ¿Qué? Y damos miedo. Justo le está diciendo a Marta que ella saca la quijada y levanta las cejas. ¿Por qué? Porque ella seguro aprendió... te dijo, hay 0, güey. Así. Ya te dije que no puede ser así, tal cual. Señalo el dedito, que claro. es horrible. Deditos, cejas y quijada. Cejas, saco la quijada. Bueno, ese mensaje es un mensaje para dar miedo. Socialmente generado. Pero raro porque no, aquí no me está funcionando. No, pero es inconsciente eso. Totalmente. O sea, completamente. No, lo que dice mi mamá, tuitealo, Luisa. ¿Qué? Mi mamá dice, a mí no me importa que me respeten, con que me tengan miedo. Es suficiente. Eso es una joya. Ya te diste cuenta del proceso de interpretación. No se nota, Te respetamos y te tenemos miedo. El hecho de levantar el sacar el mentón hacia el frente. Juan sabe que estoy enojada cuando saco la quijada. Ese es el... Y yo sé que Juan está enojado cuando porque se le levanta la punta de la nariz. Se le levanta la punta de la nariz. Que eso es muy de primates, para incrementar la oxigenación Yo no cerebral. sé, no me he visto. Sí, ¿cómo? Sí, porque cuando estás enojado, parece uno como chatito que está así. Ajá. Sí. Y entonces estás oxigenando más al cerebro porque el cerebro está incrementando su metabolismo casi en un 20%. Entonces, ya primero es levantar y señalar la quijada o el mentón. Sí. Pero después cuando ves que se le está moviendo muy rápido la nariz, las narinas, en ese momento sí sugiero que se interprete eso como un dato que viene a continuación de un fenómeno de violencia, sea verbal o sea física. Bueno, un aventón. Se los juro, nunca que hoy en la noche les voy a tomar una foto a Juan de perfil normal y Juan enojado. Y van a ver en esa foto cómo se le levanta la nariz. Hazle un enojo real para que no lo actúe. Y ya después le explicas. Y luego ya vemos, si hay un empujón, quiere decir que es correcta la teoría. Pero tienes razón. Que está aumentando la oxigenación. Abre las fosas nasales para oxigenar más el cerebro. Más, y entonces se le levanta la punta de la nariz. Es increíble. Entonces yo lo volteo a ver en el coche, ¿no? Que se vienen peleando con alguien. Lo volteo a ver y le veo la punta de la nariz parada. Exacto. Y le digo, ¿y tú con quién te vienes peleando? No, güey, es que este güey no me dejó pasar. Y en ese así momento, se lo cacho. Sí, fíjate, claro. fíjate. Pero es una interpretación que en la gran mayoría de las ocasiones también tiene un proceso universal. La gran mayoría de las culturas lo interpreta como enojo. Ok, ahora, vamos al tema que sigue. Atención, ladear la cabeza. Si tú estás platicando con alguien y te ladean la cabeza, ya le hiciste. Ok. Incrementa el proceso de atención en un 25%. Estás tomando clase y tú ladeas la cabeza, te están poniendo atención. Pero si estás queriendo llamar la atención de alguien que te gusta y en ese momento esa persona te ladea la cabeza, la noche es larga. Y la noche es larga y la noche sí. es tuya. En ese momento, por eso. Ya captaste la atención. Ya captaste su atención y además te está diciendo abiertamente que le está gustando el mensaje que le estás dando. O sea, si chiquito. a través de, en un cuarto, en un bar, volteas a ver una chava y de repente la chava te voltea a ver y ladea la cabeza, sí, claro. ya la armaste. Empieza a mover el ángulo de la cara y en ese momento te pones bueno, el mensaje oculto es sí te pone atención. Pero seguro, sí Eduardo, feliz. no vaya a ser que, No, güey, creí, me la dio la cabecita y me llevé un trancazo. Sí. ¿no? Y güey, lo que pasa es que le dolía el cuello. Sí, claro. ¿Qué pasó, Exactamente. chatita? No. Oye, pero dime una cosa, Sí. ¿eso qué tiene que ver con el cerebro? ¿Por qué ladeas la cabeza? Es un proceso de seducción adentro. La gran mayoría de los primates, cuando ladea la cabeza, es una relajación de los músculos más potentes que tienes en el cuerpo, que son los músculos del cuello. Entonces, naturalmente, cuando disminuyes el proceso de contracción y sientes que
el proceso se tiene que relajar, es el movimiento de la cabeza. Uno de los músculos que nunca va a perder su tonalidad muscular estando de pie o estando sentado son los músculos del cuello. Por eso, cuando tú ladeas la cabeza, es un grado de que el sistema límbico está cediendo demasiado. Es muy buena la actitud. Claro. Digamos, de alguna manera, cuando dices sí, o sea, y mueves la cabeza de arriba hacia abajo, es un lenguaje universal de que estás aprobando. En ese momento, cuando tú ladeas la cabeza, es un grado de atención. Por lo tanto, es una activación límbica que te permite una menor, digamos, resistencia al grado de atención. Por lo tanto, queridos cuentavientes, si ustedes están hablando y les ladean la cabeza, es exitoso su mensaje. Y si usted es profesor, le ladean la cabeza, está teniendo una muy buena clase. Bien. Ahora vamos con la seducción. A partir de este punto, ladear la cabeza, tocarse la oreja, o las mujeres tocarse el pelo, es un mensaje también muy fuerte. ¿A dónde nos vamos, chaparrito? Sí. Esto es un estudio publicado en Journal Psychology Neuroscience. Maravilloso. El artículo menciona que el 80% de las mujeres a los cuales se quiere presentar ante un hombre que le es atractivo, se empiezan a tocar o el lóbulo de la oreja o el pelo. Y entonces empiezan a juguetear con su pelo. Este es un dato característico de seducción y de interpretación de seducción. Si el varón en 7 segundos ve la cara de la mujer. ¿Se acuerdan que dijimos que ve la simetría? En 8 segundos está en el escote. Pero después el mensaje es estar viendo a la mujer y a partir de las señales que ella emana, saber si hay o no interés. La gran mayoría de los hombres no vemos esto, pero déjenme decirles, aquí hay un punto esencial. ¿Lo puedes decir regresando del corte? Por supuesto. El punto esencial de la seducción y el cerebro. Regresando con el doctor Eduardo Calixto en W Radio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 96.9 FM. 10 años. Al aire. Estamos de regreso en W platicando con el doctor Eduardo Calixto, que es neurofisiólogo, hablando de cómo funciona nuestro cerebro y nuestras emociones, desde el aprendizaje, el miedo, por qué subimos las cejas, por qué abrimos los ojos, por qué abrimos las fosas nasales cuando estamos enojados. Y ahorita estamos hablando de por qué las mujeres se tocan el pelo como manera de seducción. Ibas a explicar algo muy interesante antes de irnos a corte. El punto es que cuando una mujer se toca el pelo, liberamos oxitocina de quien la estamos viendo, incluyendo hombres y mujeres. O resolvemos que una mujer no necesariamente necesita ser homosexual para sentirse atraída por otra mujer, que puede ser muy bella. Claro. Uno de los datos característicos de eso es el pelo. Cuando una mujer se toca el pelo, quien ve eso se siente atraído por el evento. Entonces, este es un lenguaje que entiende el cerebro como un proceso de apertura o de acercamiento de interés sexual. Y esto lo traemos desde los mismos simios. Los simios empiezan a tocar el pelito, se empiezan a acicalar y entonces el otro mono se siente atraído o la mona se siente atraída por él. Bueno, los seres humanos, cuando la mujer entre más largo tenga el pelo y más se lo toque afuera de lo que sea la cabeza, el mensaje es más seductor, es más sensual y se interacciona mejor. Pero si va acompañado de sonrisa, imagínese nada más esto, querido cuentaviente. Auméntale la sonrisita coqueta. Auméntale la sonrisa, la liberación de dopamina y oxitocina va a estar a todo lo que da. Claro. Y si enfrente, de nuevo, no voy a dar ninguna Y luego, receta. si se muerden un labiecito. Por supuesto. Y ahí ya son más mensajes dependiendo del aspecto cultural y social. Sí, claro. Pero habla de la sonrisa. Si la sonrisa se da, aparecen las neuronas en espejo. Y a partir de ese momento, las neuronas en espejo, si tú estás serio, se empiezan a activar y empiezas a sonreír. E imagínate nada más, si uno de los dos está mandando el mensaje seductor, el otro lo cacha cuando se está sonriendo. A lo mejor no se da cuenta que está tomando el pelo. Claro. Pero sí se da cuenta que le está sonriendo. Y entonces es un afianzador. Neuroquímicamente ya el proceso está más adaptado. Por lo tanto, te sonríen, sonríes. A partir de que tomas el pelo, te sientes seducido. Y es de verdad una magia que, dependiendo de dónde estén, pero también dependiendo de digamos, la cercanía que tengan, este proceso avanza más. Si esto te lo hace cuando estás a menos de 1 metro, bueno, está todo asegurado.
la noche es larga y la noche es tuya. A partir de este punto, entonces entendemos que la química de tu cerebro está cambiando. Y por eso, la seducción con una sonrisa, que no se necesita que sea carcajada, con una sonrisa, con una mueca, y con la mirada, este proceso se afianza mucho. No, claro, carcajadas no. O sea, harta dopamina y harta oxitocina. Por supuesto. Ok, vamos al enamoramiento. En este punto, lo que nosotros vemos es que lo que estamos interpretando es el lenguaje facial, pero también el lenguaje corporal. Y ahí nos damos cuenta de lo siguiente: si lo que estamos diciendo no va acorde con lo que está expresando la cara, empezamos a fijarnos en el cuerpo. ¿Cómo? ¿Sabes qué? Pues no estoy de acuerdo contigo. ¿Sabes por qué no estoy de acuerdo contigo? Porque me hiciste sufrir la última vez que te vi. Pero le estás viendo, ya no te estás creyendo porque ves la voz y ves la cara, y en ese momento empieza el mensaje de las manos, el mensaje del cuerpo. Si están parados, el proceso es muchísimo más intenso. Por eso, querido cuentaviente, si usted quiere seducir a alguien, hágalo de pie, no lo haga sentado. ¿Te cae? Este es el punto. ¿Por qué? Porque te empiezas a ver otras partes de tu cuerpo. Claro. Esta circunstancia es fundamental. Por eso, el lenguaje neurobiológico de el mensaje durante el enamoramiento es ver el cuerpo, ya no ver tanto la cara. Ya lo viste, es más, ya te llamó la atención, ya te está seduciendo. El mensaje es a partir de qué, de que estás moviendo, que dónde pones la mano, y cómo empiezas a mover el torso. Más, si ustedes ven a una pareja en un bar, ¿nunca han jugado esto? Yo estoy enferma. ¿Jugado a qué? No, haz de cuenta, yo empiezo. Discreto. Mira, le digo a Juan, mira Juan, esta pareja, sobre mi cadáver que están en el primer date, estos se acaban de conocer y están ligando. Sí. Porque uno de fuera sí te das cuenta de todo el movimiento del cuerpo, de la cabeza, de la cadera, de los hombros, de ella y de él. Así o de es. repente puedes decir, estos traen un pleito, se odian a muerte. Lo ves en el cuerpo. La rigidez que se lo ves en el manifiesta, cuerpo. claro. Ustedes no pueden ver cuando alguien está ligando. Sí, claro, Pues claro, ella se claro. ríe y echa la cabeza para atrás y se el agarra pelazo, el pelo. ajá. Y él trae actitud como medio ceja encontrada y con un rollazazazo. Sí se ve. Cara. Él empieza a ladear la cara y empieza Sí. a tornar la voz un poquito más gruesa. Ajá. De hecho, en esa categorización lo que se ha encontrado es que cuando empiezan a bailar, entre más estén bailando, entre más parejas están bailando, el movimiento se hace más fuerte. Ya lo habíamos mencionado en un programa anterior. Cuando una mujer se siente observada, el movimiento de la cadera es mucho más intenso. Que cuando está bailando, cuando te están viendo es no se caderita, siente carita. Claro, Sí. totalmente. Ahora vamos con las discusiones y los pleitos. Bueno, aquí el punto es que un signo de agresividad es levantar la cara, como ya lo habíamos dicho, y empujar el mentón hacia enfrente. Y el dedillo. Sí, con cara de a ver qué. ¿Qué me vas a A ver decir? qué. Con cara de bruja. ¿Qué te traes? No, Ese es así. Ese. Sí, levantas Sí, la cara y sacas la ¿Qué quijada. pex contigo? A ver Exacto. En ese momento lo que está pasando es que incrementas el volumen de la cara. Desde el punto de vista físico, qué. Sí, se alarga. tú tienes una cara así con respecto a cuando avientas el mentón hacia enfrente. ¿Tú qué o qué? ¿Tú qué? En ese momento, ¿Qué? ajá. ¿O qué? ¿O qué? Sí. Pero ya viste, claro. Sí, cierto. Y ese punto, Hace la sentido. cara se hace más grande y es para atemorizar a quien le estás mandando el mensaje. Ok. Así de, llegaste tarde, Rodríguez. A ver, explícame. A ver, ¿Qué güey. pasó? Claro, estás haciendo tu cara con una perspectiva que se ve más grande. Totalmente. Que es si como lo ves de prepotente frente, también, ¿no? ¿Ande? Te Es como un signo prepotencia, prepotencia, claro. así de ver también como por encima a Por alguien encima. más levantándote. Pero te tú. das cuenta que el mensaje es terrible. Sí, ante claro. es la interpretación que se hace. Exacto. Por lo tanto, en las discusiones, cuando señalas con el dedito, la discusión la vas a perder. Tengan mucho cuidado, y aquí está la explicación porque ya no te hacen caso, Marta. A Porque ver, ya ese aprendieron dedito, que ¿qué? no hay retroalimentación negativa después del dedito acusador. ¿Ves? Entonces, ya la gente aprendió que no va a pasar nada. Si hay una consecuencia, el dedo acusador señala que sí hay, Consecuencias. que sí hay hecho. Consecuencias, por eso no hay que levantar el dedito, nada más decir. Exacto. La próxima Lo que vez es. que usted levante, querida mamá, querido jefe de oficina, querido doctor, porque luego los doctores también señalan y mensajean con los deditos acusadores, moviendo la mano y diciéndole, si usted no lo hace, le va a pasar esto. Bueno, dése cuenta que si lo hace en forma repetitiva, este proceso se va a desinhibir. O sea,
realmente ya no te van a hacer caso. Las mamás que acusan mucho, o sea, que a sus hijos los regañan constantemente con el dedito, se empiezan a portar mal los hijos. Esa es una consecuencia. Por eso, si va a haber consecuencias, este es un marcaje negativo de los eventos. Ok, muy bien. ¿Estamos? ¿Qué nos falta? Los gestos. A ver, gestos. Nos podemos ser gesturos. Esto es cuando ya el lenguaje corporal se manifiesta de cierta forma y entonces esta estructuración, dependiendo de la cara y del control de nuestros movimientos, los gestos tienen 3 propósitos en la vida. 3. Uno es describir un hecho. Entonces, no, fíjate que acaba de pasar acá atrás, imagínate las manos hacia arriba y luego señalando y luego diciendo y luego estirando las manos. Ese evento, esa historia alcanza mayor consecuencia en el mensaje. Y entonces se cayó el avión y entonces vimos el humo y entonces el mensaje puede decir, se cayó un avión, hubo humo. Y pues, no, pero es que lo otro lo hace mucho más visual. Entonces la descripción del hecho con los gestos incrementa el mensaje. 2, transmitir sentimientos. Cuando tú levantas en medio de los ojos la piel, es tristeza. Cuando la nariz se va hacia arriba, es enojo. Cuando el mentón está hacia el frente, es furia. Cuando te ríes y se arruga la piel que está en los ojos, es un dato de una sonrisa real. Ahí te das cuenta cuando una gente se está riendo contigo, está festejándote el chiste. No se está riendo por, ay, gracias, No está fingiendo la risa. Cuando se arrugan realmente la piel que están en los ojos, esa sonrisa es maravillosa. Por lo tanto, sí hay datos de interpretación sobre los gestos para transmitir sentimientos. Y el último, pues, es el enfatizar una información. Por lo tanto, un gesto sí genera cambios en este aspecto. Por lo tanto, ante esto, lo que estamos invitando es que nos miren, nos sigan con la mirada. Tú te puedes estar moviendo 3 o 4 metros y con los gestos la gente te está siguiendo. Está moviendo la cara o la mirada la tienes atenta. Por lo tanto, lo que estamos pidiendo con esto es una declaración abierta de que la persona se quede contigo. Pero hay gestos universales. Por ejemplo, cuando tú estiras las manos y mueves las palmas hacia arriba, es una declaración de inocencia, no tienes nada que ocultar. Y esto los políticos, algunos, lo han utilizado. Las personas compran inmediatamente el gesto de humildad, pero también de que esa persona no tiene nada que ocultar. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que las manos indican, cuando las manos están abiertas, que el proceso es de inocencia. Por eso un niño, cuando te muestra las manos, es de inocencia. Y de adulto también lo interpretamos. Si tú me dices, ¿en dónde está el dinero que te di? Y te enseño las manos así, tú crees de antemano que no lo tiene. Es inocente, ¿no? O, por ejemplo, interpretamos emociones como un proceso de actividad biológica y psicológica y social. No es lo mismo que yo haya crecido en México o que me haya hecho en Estados Unidos o que esté en África o que esté en Europa, porque depende mucho algunas modificaciones de interpretación de la información. Por lo tanto, lo que puedo decir abiertamente ante esta circunstancia es que sí tenemos cierto tipo de señales que se interpretan. Ejemplo, enseñar el puño. Prácticamente en todas las culturas, si yo pongo el puño enfrente, significa que estoy molesto y desapruebo lo que estás diciendo. Si yo me volteo, no me interesa lo que estás diciendo. Si yo, por ejemplo, empiezo a toser en un sitio donde no había tosido en las pasadas 2 horas, quiere decir que ya quiero que se acabe esa información. Por lo tanto, interpretaciones que vamos aprendiendo y que esta interpretación, conforme lo vamos aprendiendo, también jugamos con ellas. Nuestro cerebro hace de aprendizajes, pero también copiamos, y este es un punto también esencial. La gran mayoría de los seres humanos aprendimos a interpretar todas estas señales antes de los 10 años de edad, porque lo aprendimos de papá, de mamá, aprendimos de la escuela y aprendimos de nuestro entorno social. Por eso, si tú te das cuenta, los gestos que hacemos muchas veces son los gestos que tiene la mamá o que tuvo el papá en la vida. Pues el gesto que me hizo esa chamaquita cuando te acuerdas que fuimos un día a visitar, sí, que me hizo así, o sea, me puso, ¿cómo puedo decirles en radio? El dedo como de te corto el cuello. Sobre el cuello, girándolo,
Esa niñita tenía no más de 5 años. Imagínate quién se los enseñó. Exacto. Y cómo lo aprendieron, pero también cómo lo interpretan. Es una señal de desaprobación. Totalmente. El famoso dedo. Si soy chiquita, oiga, y bolas, me hizo esa señal. ¿No? Bueno, hoy vamos caminando en la calle y si te dicen, te señalan con la mano, el puño cerrado y el dedo gordito hacia arriba, ¿sí? Thumbs up, ¿no? Hacia arriba. Y si te ponen los dos, es una aprobación todavía más grande. O sea, los dos dedos pulgares para arriba, los 2 pulgares hacia arriba, te pones muy contento, pero fíjate nada más, con el mismo gesto hacia abajo, como lo hacían los romanos, en ese momento puede ser el contexto de que si estás en una película, no te gustó, si la comida no te gustó, pero también puede ser un dato inequívoco de agresión. Claro. Entonces, el ejemplo, ¿no? La brizniseñal, el dedo índice medio arriba, ¿no? Uy. Tú vas manejando y te aplican la brizniseñal al lateral de periférico, o sea, salvo que tengas mucha corteza prefrontal y digas, mira, qué simpático, me están mandando un mensaje de una cantante, ¿no? No, la gran mayoría de nosotros damos una interpretación de agresión y queremos la explicación primero y segundo. La gran mayoría de nosotros nos vamos sobre de eso. Claro. Por lo tanto, nuestro cerebro está especialmente diseñado para interpretación de emociones. De esta interpretación generar nuestras propias conductas, modular nuestras propias emociones, y lo que sí resulta es que de aquí en adelante, la próxima vez que le den un mensaje, reflexione, querido cuentaviente, ¿cuánta de esa información fue el mensaje y cuánto de eso fue la interpretación del lenguaje corporal que se asoció a ese mensaje? Sí, claro, exacto. Muchas veces no quisimos decir lo que queríamos decir, pero fueron nuestras manos y nuestro lenguaje corporal lo que estaba diciendo. Lo que nos delató. Exactamente. El doctor Eduardo Calixto tiene un libro que vale muchísimo la pena que lo busquen, porque es un libro con muchos fun facts, muchos datitos muy interesantes sobre el cerebro. Se llama Neurotweets, en cápsulas de 140 caracteres. Y lo pueden seguir en Twitter todos los días, pero sobre todo los martes, que tuitea los neurotweets en @ecalixto. Es un placer tenerte aquí, Eduardo. Es para mí un honor. Gracias, Marta. Encantada de la vida. Próximamente. These are a few of my favorite things. Solo en W Radio. Oigan, cuentamiento, espérate un segundo. Para. Luz, no te vayas a corte. Antes de irnos a corte, tengo alegrías. Tengo 25 boletos dobles para el Circo de los Horrores, que es un espectáculo entre teatro, circo y cabaret. Hay gárgolas, lápidas, gritos escarradores. No saben qué divertido va a estar. Va a ser en el Gran Teatro Molière y es el próximo miércoles 2 de diciembre a las 8:30 de la noche. Si quieren que los invitemos, tengo 25 boletos dobles. Entonces, mándenos una llamadita, háganos una llamadita al 51-668-900 y los primeros 25 con mucho gusto los invitamos a este espectáculo, el Circo de los Horrores. ¿Quieres hablar? Abre la boca. 5166-8900-01800-718-1414. A las 10 de la mañana, Marta de Baile en W. Abre las líneas. Llama. El segundo round. ¿Cómo saber cuándo estás listo y cómo hacerle para no arruinar tu nueva relación? En portada, Ludvika Paleta. ¿Cómo le hizo para que la vida no la tirara a la lona? Las 5 cosas que nunca deberías de decirle a tu jefe. Aprende a lidiar con los cuñados hijos de la... y ponles un alto de una vez por todas. Ya basta de tanta culpa. Te decimos cómo transformarla en poder. ¿No sabes dónde quedó tu autoestima? Recupérala. MUA Noviembre. Más de 190 páginas de segundas vueltas, superación personal, neurociencia, salud, fuerza e inspiración. Una revista de Marta de Baile.